con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a su programa Doctor TV, programa 536 en este lunes 7 de mayo por Televisión Universitaria La Nueva Imagen. Permítame invitar muy cordialmente a nuestro conductor y director, doctor Luis Larrea. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian, a toda la teleaudiencia de Televisión Universitaria y destacar Doctor TV. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos un mes más acá, el mes de mayo, acá empezando, como les habíamos dicho, ya pues haciendo todo lo que se refiere a los preparativos por el Día de la Madre. Y hoy día estaremos realmente con la doctora Ruiz y tres invitadas de lujo que tendremos el día de hoy y estaremos justamente hablando de cosas sobre la mujer. Voy a dar la bienvenida a quien está con nosotros en este mes tan especial. Doctora Ruiz, buenas noches y pues a empezar este mes de mayo. Muy buenas noches, doctor Larrea, buenas noches a todos los que nos acompañan y nos apoyan en el programa y un cordial saludo a todos aquellos que hoy nos acompañan desde sus casas. Para este programa siempre es muy grato tenerlos. Es un programa dirigido para todos ustedes. Y bueno, como siempre, doctor Larrea, tenemos que empezar el programa pues hablando de las múltiples actividades que el Colegio Médico de La Paz desarrolla cotidianamente. Vamos a empezar con lo que es la jornada departamental de actualización en emergencias y urgencias endocrinológicas en el primer nivel de atención. Una jornada que se va a desarrollar en el auditorio del Colegio Médico Departamental de La Paz, en la calle Vallivian, ahí cerquita de la Plaza Murillo, de horas 18 a 21. Se van a tocar temas como manejo de hiperglicemia, de hipoglicemia, de coma mixedematoso, crisis suprarrenal, trastornos agudos del calcio, manejo de la hipertensión arterial, debut diabético y manejo de la diabetes del embarazo. Las inscripciones en el mismo lugar del evento, en el Colegio Médico de La Paz, 50 bolivianos, doctor. Bueno, así es la decisión que se tiene para este curso. Y el día de mañana, 8 de mayo, ahí estaba saliendo justamente el logotipo, es el Día de la Cruz Roja Boliviana, entonces, Día de la Cruz Roja Internacional, en otras palabras, y este homenaje es pues, cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, se trata de un movimiento humanitario mundial, con base en convenios internacionales y organismos internacionales. Cuando se origina este 8 de mayo, se celebra justamente por el nacimiento del suizo Jean-Henri Dunant en el año 1828. Henry Dunant fue el fundador de la Cruz Roja Internacional, creada como una organización para atender a los heridos de la guerra. En el año 1863 fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja, consiguiendo que 16 países firmaran la primera Convención de Ginebra en el año 1864. La Cruz Roja actualmente desarrolla programas de ayuda para atender a todas aquellas personas que lo necesitan y no disponen de recursos para ello. Entre las principales acciones que la Cruz Roja lleva a cabo se encuentran la distribución de alimentos a familias necesitadas, operaciones de socorro en situaciones de emergencia, llevar a cabo operaciones de cooperación internacional, la construcción de colegios en lugares que carecen de ellos, la reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales. Los miembros que forman parte de la Cruz Roja son el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y 187 sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Entonces, para el doctor Abel Penairillo, quien dirige esta Cruz Roja a nivel Bolivia, mil felicidades, el día de mañana están de aniversario y cómo no mandarles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso de parte del programa Doctor TV. Doctora. Y hablando también de campañas de solidaridad, una actividad que también cotidianamente desarrolla el Colegio Médico de La Paz, vamos a hablar de lo que es la campaña
para la prótesis de cadera de la señora Ana Díaz Flores, una señora que requiere una prótesis de cadera para seguir caminando. La cirugía está cubierta, pero la prótesis de cadera, que vale aproximadamente 2.000 o un poco más de dólares, pues es muy difícil de alcanzar. Todos aquellos que puedan dar algún aporte, por más mínimo que sea, para la señora Díaz, por favor, depositarlo en la cuenta del banco de crédito que están viendo en sus pantallas. No importa el monto, la cuestión es apoyar a esta dama que necesita de su apoyo. Bueno, sí, efectivamente queremos invitar a todos que puedan hacer el depósito en la cuenta bancaria 201-511-84064-3-56. Nosotros vamos a ver cómo ayudamos a la señora en todo lo que es el quirófano, la parte de los cirujanos, de los anestesiólogos, pero lo que sí necesitamos es el dinero para la prótesis. Entonces, esta campaña va a estar todo este mes de mayo para que a fin de mes veamos cuánto ha recaudado y podamos hacer pues que una sonrisa en una mamá sea nuestro regalo como programa Doctor TV. Y doctora Ruiz, yo quiero, le voy a dar una noticia calientita. Acaba de llegarnos una carta, una comunicación, la voy a mostrar, no sé si la pueden frisear, y dice CELAPA 07 de mayo del 2018, doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico, por medio de la presente me dirijo a usted, extendiendo un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones que desempeña. Como rector del Instituto Científico de Educación Superior ICES, caracterizado por, vamos a leerle así, por formar profesionales con valor humano, me es grato informarle que usted ha sido elegido para recibir nuestro premio a la excelencia, distinción que se otorga gracias a su amplia trayectoria laboral y profesional. Dichos reconocimientos se entregarán en una ceremonia de gala programada del 18 al 19 de agosto en las instalaciones de nuestra institución en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. Es importante su confirmación para organizar la logística. Entonces, todo esto es algo que nos acaba de llegar, doctora. Entonces, el programa se está viendo en lo que es México y gracias a todo lo que es el ICES, y estaremos seguramente confirmando la participación para estar allá, y un agradecimiento a todo lo que hace el doctor Luis René Arias Villarruel, rector de lo que es el instituto. Entonces, esa es una noticia grata para el programa, y también decir que estamos creciendo como programa a nivel internacional, doctora Ruiz. Claro que sí, se convierte en un estímulo para seguir adelante. Y después de este pequeño corte vamos a hablar de un tema sumamente importante para nosotras las mujeres, el cáncer de mama. Vámonos a un corte. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Bueno, estamos retornando a sus hogares y justamente dijimos mes de mayo, mes de la madre, estamos con todo lo que se refiere a temas exclusivos para las mamás y también temas que tienen que ver con salud en lo que es el programa Doctor TV. Yo voy a dar la conducción de todo este sector a la doctora Rosario Ruiz, porque tiene 3 invitadas de lujo acá en el programa Doctor TV y justamente anunciando esto que es una campaña que las mamás tienen que estar atentas. Vamos, doctora Ruiz.
es algo que le gusta bastante al doctor Larrea, pues la profilaxis. Tenemos que hablar de lo importante que es el lavado de las manos y si no tenemos agua y jabón, que es lo indispensable para un buen lavado, pues un poquito de alcohol gel siempre es útil. Así que, doctoras, vamos a empezar con lo que es profilaxis. No sé, por favor, ya, Carla. Y después de hacer un poco de profilaxis para las manos, para prevenir todo tipo de infecciones y de contagio a otras personas con alcohol yodado, pues vamos a hablar de cáncer de mama. Para ello tengo a 3 invitadas extraordinarias. Las 3 son mujeres el día de hoy, 2 de ellas madres además, y de una campaña para detección temprana del cáncer de mama que se está desarrollando en honor al Día de la Madre. Tengo a mi izquierda a la doctora Maribel Ramírez, ginecóloga, a mi extrema derecha a la doctora Guacolda Clavijo, también ginecóloga, y en el centro a la doctora Giancarla Conde, que siempre nos está visitando, imagenóloga. Un gusto tenerlas, doctoras. Muchas gracias. Doctora Mariel Romero, ¿qué es la mama? ¿Por qué es su importancia? ¿Qué función cumple en nosotras las mujeres? Bueno, buenas noches ante todo, buenas noches a todo el público. Bueno, ¿qué es la mama? La mama es un órgano glandular, todos lo conocemos, se encuentra en la parte anterior del tórax. ¿Cuál es la función? Su función principal es la lactancia. Todos debemos estar muy conscientes cuando hablamos del cáncer de mama. Anualmente en el mundo se diagnostican aproximadamente 1 millón de nuevos casos de cáncer de mama. Se estima en Bolivia que aproximadamente tenemos una incidencia de 26 casos por cada 100.000 mujeres. Y también hay que tomar muy en cuenta que en realidad es la principal causa de muerte en mujeres, el cáncer de mama. ¿Cómo podemos prevenirlo? Es tan simple y a la vez tan difícil. Lo digo difícil porque pudiendo hacerlo cada mes, pudiendo hacerlo siempre que estamos en la ducha, en la casa, cuando tenemos tiempo, no lo hacemos. Se puede prevenir con el autoexamen de la mama. ¿Cómo se hace un autoexamen de mama? Primeramente, lo más fácil, ¿no? Ponernos frente a un espejo, poner las manos sueltas por debajo y fijarnos en el espejo si tenemos alguna patología, ver si hay retracciones en la mama, úlceras, zonas enrojecidas, secreciones a través del pezón, todo ello. Posteriormente podemos hacer la misma observación con las manos poniendo detrás de la cabeza y nuevamente observar frente a un espejo. Primero se hace la observación y posteriormente se hace la palpación. ¿Cómo se hace la palpación? De igual forma ponemos una de las manos por detrás de la cabeza y el autoexamen se hace palpando la mama, pero de una forma ordenada. Ustedes eligen en qué forma pueden seguir. Por ejemplo, pueden hacer el examen siguiendo las manecillas del reloj. Cualquier alteración, cualquier masa que ustedes sientan, por más pequeña que sean, tiene que llamarles la atención. Ninguna masa en las mamas es normal, no es normal. Y no se olviden, por favor, de hacer el examen o de palpar las axilas. Masas en las axilas también llaman la atención, o en la parte superior de las clavículas. En las fosas claviculares también nos deben llamar la atención. Secreciones llaman la atención. Por favor, háganlo cada mes. Si pueden, que sea un día que ustedes pongan al mes, puede ser el 8º día del ciclo menstrual, en mujeres que aún menstruan, o en las señoras que ya han ingresado en la menopausia, pueden realizarlo cualquier día del ciclo, pero ustedes deciden el día. Lo que necesitamos es que lo hagan. Este es el principal método de tamizaje. ¿Qué es tamizaje para nosotros los médicos? Es hacer un estudio en gente sana para poder diagnosticar ciertas patologías, pero también existen otros métodos de tamizaje o métodos de diagnóstico que podemos utilizar. Tenemos aquí a mi derecha a la doctora Giancarla Conde, ella es imagenóloga. Quisiera que nos aclare, doctora Giancarla, nos ha hablado la doctora Romero de un método muy simple, la palpación para hacer el diagnóstico de algunos nódulos en mama, pero muchas veces no palpamos esos nódulos o a veces son muy pequeños y tenemos que acceder a otro tipo de métodos diagnósticos, doctora. ¿Cuáles son los más seguros en este caso? Bien, muchas gracias por la invitación y pues vamos a comentar lo siguiente. Es cierto,
La palpación es uno de los métodos fáciles, económicos y que están a la mano de cada uno de nosotros. Sin embargo, tiene usted mucha razón, doctora Ruiz, porque hay nódulos tan pequeños de 2, 3, 4, 5 milímetros que realmente escapan a la palpación experta, incluso de personas dedicadas al área. Es por eso que tenemos dos métodos de imagen que son vitales, la ecografía mamaria y la mamografía. Comienza con la ecografía, ¿por qué? Porque el cáncer de mama se está presentando en personas cada vez más jóvenes. Entonces, en ellas comenzamos muchas veces con una ecografía que se realiza generalmente antes de los 40 años, o sea, en pacientes de 30, 35 años, pacientes jóvenes, donde no se palpa ningún nódulo, pero ellas deben realizarse un examen anual periódico para saber el estado de sus glándulas mamarias. En las mujeres que tienen más de 40 años, comenzamos con la mamografía. La mamografía es un método de imagen que utiliza rayos X y que nos permite detectar aquellos cánceres que no son palpables, porque vamos a hablar de dos grandes grupos de cánceres. Aquellos que se presentan en forma de nódulos o de bolitas, que pueden ser palpables, pero hay otro grupo que se presentan en forma de microcalcificaciones, que es como una arena fina que hubieran derramado sobre el seno y que no se palpan, no se sienten, no duelen y que pueden ser el inicio de un cáncer. Y este se detecta a través de una mamografía. Complementándose los dos, una mamografía con una ecografía mamaria al mismo tiempo, en el mismo lugar y por la misma persona, eleva la detección de una tumoración no palpable infinitamente, de un 50%, un 48% por uno solo de los métodos. Al sumar los dos métodos juntos, elevamos a un 97% en la detección oportuna de un cáncer de mama. Hay un tema importante que ha tocado, doctora, la edad. Usualmente nos decían que después de los 40 años estamos obligados a hacernos una mamografía, una ecografía, y si se complementan con mayor razón, como usted lo ha dicho. Pero lamentablemente estamos viendo últimamente no solo mujeres, sino también varones, primero. Y segundo, entre las mujeres con poco más de 20 años ya con cáncer avanzado. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cuál sería la indicación? La indicación es la que mencionaba la doctora Romero. Desde el inicio, desde la pubertad, toda mujer tiene que empezar con la palpación. Además, tomar en cuenta todos los factores de riesgo. Tenemos factores hereditarios, la mamá, la abuela, tías maternas, han tenido esta enfermedad o tal vez un cáncer de ovario. Por tanto, ante cualquiera de estas circunstancias, los antecedentes genéticos definitivamente nos obligan a que tengamos que hacer una evaluación mucho más temprana. Cristian, tenemos que invitar a las mujeres que desean llamar. Así es, doctor. Invitamos a todas las televidentes que estén atentas al programa, que hagan sus consultas. Habilitamos la línea telefónica al 244-3413 para que puedan hacer sus consultas respectivas. Doctora Romero, ¿será que el tener antecedentes genéticos, es decir, madres, tías con cáncer de mama, por más joven que sea, me obliga a hacer los estudios anticipadamente? Sí, bastante. Existen dos genes que están muy en relación con la aparición de cáncer de mama. En realidad, cuando existe el antecedente, no importa la edad de la paciente, más aún si hay la presencia de algún nódulo mamario. En el caso de estas pacientes con antecedente de cáncer de mama y presencia de nódulo mamario que sea menor de 40 años, está indicado, por ejemplo, una mamografía, ¿no? O sea, no es necesario llegar a los 40 años. Por ejemplo, por encima de los 30 años, paciente con nódulo mamario y antecedente de cáncer de mama en pacientes, más aún la presencia de alteraciones genéticas que nosotros manejamos, que son dos genes, están indicados ciertos estudios, adelantados, por ejemplo, la mamografía. Tenemos una llamada ya. Clínica Alemana, salud para todos. Teléfonos 249-2521, 243-3676. Tenemos a la señora María Pérez. Señora María, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Una consultita. Después de que le hayan detectado esos pequeños nudillos como arena, como dijo la doctorita, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Muy bien, señora María. Justo tenemos a la extrema derecha a la doctora Clavijo. Ella, además de ginecóloga, es cirujano de mama, especialista mastóloga. Así que, doctora, yo creo que ahora es la indicada para contestar esa pregunta y para explicarnos, una vez detectada algún nódulo en mama, ¿cuál es la conducta terapéutica?
Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Ruiz. Aquí lo importante es, como decían mis colegas, es hacer el estudio de la mamografía y la ecografía mamaria. Las microcalcificaciones son como arenillas que se presentan a nivel de las mamas, pero esas no son detectables, o sea, al examen físico no las podemos detectar. Por eso se recomienda siempre la mamografía a partir de los 40 años, y si estas microcalcificaciones cumplen algunas características como que están agrupadas, etcétera, etcétera, pueden ser muchas patologías, pero fundamentalmente yo le aconsejo a la señora que, bueno, acuda a su médico, ¿no? En este caso un especialista, para determinar el tipo de calcificaciones que tenga, y de acuerdo al tipo de calcificaciones y las características, muchas veces no siempre son las biopsias que se hacen, pero si son, como le decía, calcificaciones que están agrupadas o clasificadas en lo que se llama la nomenclatura del BIRAT4, en ese caso sí amerita alguna biopsia, ¿no? Tenemos una llamada, Cristi. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin. Puede comunicarse a la línea telefónica 281-1744. Tenemos a la señora Beatriz Ríos de la zona de Miraflores. Señora Beatriz, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Doctora. ¿Cuál es su Quiero hacer una siguiente consulta. A mí me han hecho ecografía mamaria y en la conclusión del informe del médico dice que tengo nódulo sólido bien delimitado, CSE de mama derecha, fibroadenoma a descartar, BIRAT2. Yo había consultado esto con el ginecólogo y él me dijo que no había necesidad de hacer mamografía, y me ha recetado vitamina C, que es un antioxidante. Consulta es necesario hacer la mamografía o qué otro tratamiento debo seguir. ¿Qué edad tiene usted? Hola. ¿Su edad cuál es? 49. Muy bien, 49 años. Doctora Clavijo, ¿cuál es la diferencia? Justamente nos ha hablado de un BIRAT4, ella nos habla de un BIRAT2. ¿Cuál es la diferencia? En este punto habría que ver las fotografías de la ecografía mamaria de la paciente para ver diferentes características, ¿no? Que sea un nódulo circunscrito, que no tenga espiculaciones o bordes irregulares, etcétera, que no estén asociados tal vez a un grupo de calcificaciones. Entonces, por las características, me imagino que el estudio le dio un BIRAT3. En este caso, es una paciente que debe hacer seguimiento, en este caso, cada 6 meses, ¿no? Hacer el seguimiento con ecografía. Con ecografía mamaria, y si la paciente no tiene hecho una mamografía, lo indicado en este momento es una mamografía. Dentro del tratamiento nos indica que le han dado vitamina E, ¿está adecuado? ¿Qué más se utiliza, doctora? En este caso, lo más importante es hacer un seguimiento con estudios ecográficos. La vitamina E, entre comillas, está más indicado para el cuadro de quistes mamarios, ¿no? Pero también habla de un fibroadenoma, probablemente. Exactamente. Doctora Giancarla. Bien, todo lo que dice la doctora es correcto, y también es importante decirle a la señora lo siguiente. Al ser un nódulo sólido y usted tener 49 años, ese nódulo tiene que entrar en estricta vigilancia. Usted está saliendo ya del rango de los nódulos sólidos como tal, y por eso tiene que entrar en un BIRAT3. El BIRAT3 nos indica que se tiene que vigilar cada 6 meses por ecografía y mamografía, si es que lo amerita, para tener una mejor caracterización y ver si crece o se vuelve más pequeño o cambia su morfología para tomar conducta. Así que no descuide sus controles periódicos de ese nódulo. Doctora Conde, cuando hay estos nódulos, el control, nos dice la doctora Clavijo, que se debe hacer cada 6 meses. Si no hay nódulos, usualmente ¿cada cuánto debo hacerme el control si tengo más de 40 años? Si tiene más de 40 años, el control tiene que ser con mamografía y ecografía anualmente. Si nos reportan una mama tipo 2, que es una mama benigna, o una mama BIRAT1 o BIRAT2, podemos tal vez espaciar un poco más el tiempo, siempre que no haya antecedentes. Recuerden que el cáncer es de aparición, puede aparecer en cualquier momento. Hay cánceres de intervalo también, que es otro nombre que se le da, que incluso pueden aparecer en un espacio de 6 u 8 meses. Si tenemos antecedentes fuertes, maternos, paternos, hereditarios, es importante también considerar que hay otro método de imagen, que es la resonancia magnética, que en algunos casos, ante lo que se llama mama densa, que es por ejemplo una mama que tiene mayor cantidad de tejido glandular,
¿Qué estamos hablando? La mama está compuesta por grasa y por tejido glandular. No estamos hablando del tamaño, puede ser una mama muy grande y solamente tener tejido graso, o puede ser una mama muy pequeña y tener mucho tejido glandular. A eso se refiere la densidad mamaria, que en la actualidad también está considerado un factor de riesgo. Cristian, otra llamada. Da tus pasos seguros con plantillas computarizadas Fit and Shoes Bolivia. Teléfono 278-5695. Tenemos a la señora Alison Camacho de Ciudad Satélite. Señora Alison, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cuál es su consulta? Bueno, yo no soy una señora, de hecho soy una señorita, tengo 18 años. Hace unos 2 años yo me hice una ecografía en la que me encontraron unas pequeñas bolitas, más que todo en la mama izquierda. Eran 3. Desde ese entonces fui a consultar y la doctora me dio una receta de vitamina A-E. La he estado tomando, pero hace un tiempo, hace unos 8 meses la suspendí. Y según la doctora dijo que eso iba a ayudar a que disminuyera el tamaño. Pero hasta ahora no he visto mucho cambio y no sé qué podría ser. Me preocupa mucho esto. Ya, Alison, muy bien. Doctora Romero, ¿qué le podemos decir a Alison? Bueno, es una paciente joven, tiene 16 años. Primeramente habría que saber qué tipo de nódulo es el que se ha encontrado, si era un nódulo sólido o un nódulo quístico, ¿no? Para ver la progresión o ver qué se puede esperar de este tipo de nódulos. Segundo, necesita una nueva ecografía de control para ver si ha habido mejoría. Por ejemplo, como la doctora nos decía, principalmente la vitamina E utilizamos en lesiones quísticas. Muchas veces puede haber buena evolución con la vitamina E, pero habría que hacer un nuevo control ecográfico, que creo no lo ha realizado, ¿no? El último lo ha realizado hace 8 meses. ¿Cada cuánto tiempo debería realizarse estos controles? Depende depende de la patología de base, ¿no? En mujeres, por ejemplo, por encima de los 40 años, como dijo la doctora, está indicado las mamografías anualmente, pero también depende si tenemos un BRAF 1, ya podemos alargar un poco más, ¿no? Puede ser 2 años que se puede realizar los estudios, pero en ella periódicamente para ver si hay desaparición de las lesiones, ¿no? Muy bien, hay otra llamada, Cristi. CECIM, alta tecnología en tratamiento médico. Teléfono 243-4049. Tenemos a la señora Rocío Luna de la zona de Cupini. Señora Rocío, buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Consulta, tengo 8 años. No la escucho bien. Adelante, señora Rocío, su consulta. Mi consulta es de que tengo lipomas en las axilas. Es como, ya me hice hacer ecografías, me hice hacer mamografía ya hace 2 años y más. El mes anterior, no, hace 2 meses ya exactamente me hice hacer el otro control y me dicen que tengo que hacerme cirugía porque el pecho izquierdo lo tengo más grande que el derecho. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? 48. 48. Doctora Clavijo, ¿qué le podemos decir? Me imagino que usted tiene hecha una mamografía y una ecografía mamaria y que a nivel mamario no hay ningún tipo de lesión, pero sí encontraron lipomas y los lipomas fundamentalmente son acúmulos de grasa en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente a nivel axilar hay que diferenciar si se trata evidentemente de un lipoma o una mama axilar, que es una mama en la que muchas mujeres nacen teniendo esta mama axilar, la misma que se va a desarrollar tal vez cuando den de lactar, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver la diferenciación y si esta mama axilar está creciendo o produce molestia al roce del brazo, etcétera, etcétera, en ese caso sí la conducta es quirúrgica, ¿no? Doctora Conde, hay una campaña de detección temprana del cáncer de mama. ¿Podemos hacer la invitación? ¿En qué consiste esta campaña y quiénes podemos acudir a hacerla?
Bien, muchas gracias. Esta campaña está destinada a toda la población, a todas las mujeres. En este mes hemos siempre querido hacerles un regalo haciendo una diferenciación en los costos. La mayor desventaja siempre de la mamografía y de la ecografía son los altos costos por la tecnología que se utiliza en estos métodos de imagen. Sin embargo, gracias a iniciativa de la doctora Guacolda Clavijo, ya desde hace unos 5 años, vamos llevando año tras año esta campaña donde hacemos un costo diferenciado. Pueden asistir todas las mamás, pueden asistir familias, hermanas, primas, amigas, están invitadas todas ellas. Estamos atendiendo en el centro de biomédica que queda en la avenida Argentina y Díaz Romero, y está la doctora Clavijo en la Torre ¿Qué tal?, que también les va a hacer la invitación sobre el tipo de hermenéutica que hacemos en este tipo de campaña. Doctora Clavijo, ¿a qué lugar tienen que acudir las personas para poder acceder a esta campaña? Primeramente, la paciente tiene que acudir a la consulta médica, que es en la Torre ¿Qué tal?, en la calle 15, Calacoto. La campaña está incluido el estudio de la primera consulta, los estudios tanto de mamografía y ecografía mamaria y la reconsulta con los estudios, ¿no? Entonces, la paciente tiene que llamar y hacer una cita al 279-0080 y nosotros hacemos la conexión con la doctora Giancarla Conde para realizar los estudios tanto de la mamografía como la ecografía mamaria. Hay una llamada más, doctoras. Alpura, 100% agua purificada. Haga sus pedidos al 272-1887. Tenemos a la señora Rosa de Villa San Antonio. Señora Rosa, buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Señora Rosa. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muchas gracias por ayudarnos a todas las mujeres, ¿no? ¿Cuál es su consulta? Díganos. Señora Rosa. Por favor, quisiera saber el Papa Nicolau hasta qué edad es aconsejable hacerse. Muy bien, doctora Romero. Bueno, el Papa Nicolau es aconsejable hacerse hasta los 65 años, siempre y cuando tenga estudios previos que sean negativos. Pero en el caso que tengamos una paciente, por ejemplo, que haya tenido lesiones preneoplásicas, se tiene que todavía continuar después de los 65 años. O sea que mucho depende de la patología, pero si es una paciente sana, que ha tenido Papa Nicolau negativos los últimos años, hasta los 65 años está escrito que debería hacerse. Doctoras, les quiero agradecer a las tres, muchísimas gracias por venirnos a hablar de la prevención del cáncer de mama hoy día. Vamos a seguir hablando de este tema porque la campaña va del 1 al 30 de mayo, pero nos vamos a ir a un pequeño corte porque después tenemos que hablar de asma. La semana pasada fue el Día Mundial del Asma y vamos a hablar de aquello, después de este pequeño corte. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Hospital Corazón de Jesús, 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia y la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias, terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido, capaz de resolver enfermedades complejas en traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía, rayos X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús, siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona Arquenco, entrando por la zona franca. Teléfonos 285-0701. Continuamos con Doctor TV.
Bueno, y estamos con el doctor Marco García. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas noches. Gracias. A ver, antes de ya para ir haciendo prevención, porque la verdad es que el programa se ha caracterizado por hacer prevención todo el año, doctor, y creemos que esto no solamente en estas épocas de frío, sino en todo lo que es el año completo. Doctor, buenas noches y gracias por estar acá en Doctor TV. Doctor Larrea, muy agradecido por la invitación, a la doctora Ruiz también. Pues estamos acá para hablar de una enfermedad prevalente por esta época de invierno. En realidad es una enfermedad que es prevalente todo el año, pero hay picos. Y justamente pues el invierno, la época de frío, cambios de temperatura, hacen de que muchos pacientes se descompensen por el problema de asma. A ver, ¿qué es el asma? ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos asma o no? ¿Y cómo detectarlo, doctor? Es una enfermedad bronquial crónica, es una enfermedad inflamatoria crónica, es una enfermedad que afecta a los bronquios. Los bronquios, como ven acá en este muñeco, pues son la parte ramificada de los pulmones. La vía aérea empieza por la laringe, por la tráquea, y la tráquea se divide hacia el lado de los pulmones con una ramificación que se llama bronquios. Entonces, el asma es una inflamación crónica de estos bronquios y pues lamentablemente produce muchas consecuencias. Este problema inflamatorio produce una disminución del flujo aéreo a través de estos bronquios y además también se produce una hipersecreción de moco y son justamente los síntomas que caracteriza el asma, ¿no? Entonces un paciente que va a tener una dificultad para respirar, generalmente expiratoria, un paciente que inclusive por esta obstrucción puede tener unos sonidos en el pecho que son las sibilancias o incluso ser una tonalidad más gruesa que se llaman roncos. Prácticamente son los famosos silbidos del paciente asmático, ¿no? Y pues la otra parte del paciente con asma es la hipersecreción. Aunque muchos pacientes en una fase poco sintomática pueden tener simplemente tos y poca flema, pero la característica cuando hay expectoración es una expectoración gelatinosa inclusive. ¿Cuáles son las causas que pueden llevarnos a tener asma? Porque a veces tenemos justamente pacientes que hacen pues asma a diferentes, se puede decir, elementos del aire, el polvo, el polen, y comienzan a hacer, porque es una reactividad que tienen los pulmones. Así es. Esta es una enfermedad que tiene muchas causas, evidentemente. Hay muchas formas de asma, pero podemos dividirla para que la población entienda un grupo de asma alérgico, que es lo más frecuente, y otro grupo de asma infeccioso. Y hay una tercera que es una mixta. Es una clasificación antigua, pero que nos sirve justamente para que entienda la población. Y pues el componente alérgico es muy importante. Todo paciente que él tenga un antecedente de algún tipo de alergia, nosotros llamamos atopia, sea una alergia de la nariz, una rinitis, una alergia de la piel, una alergia a comidas, alguna, no sé, que de repente los mariscos le produzcan escozor, ronchas, que se les cierre la garganta. Todos esos pacientes que tienen este componente alérgico también pueden desarrollar alergia a nivel de los bronquios. Entonces, justamente una característica del asma es de que pues es intercurrente y es intermitente, vale decir, puede haber épocas en que el paciente está totalmente normal, días que está totalmente normal y de repente al día siguiente está con su problema de asma, con esa dificultad y justamente por lo que usted decía, por el contacto con algunos alergenos o la causa que le produce el asma, puede ser el polvo, o sea, las causas del asma incluso cuando es de tipo alérgico pueden ser desde el pelito del polvo, de la alfombra, hasta incluso animales minúsculos que hay en el ambiente que se llaman ácaros, pasando por el tabaquismo, por el humo del tabaco me refiero, pasando por los cambios bruscos de temperatura. Y aparte de estas causas alergénicas, hay también otros estímulos, como por ejemplo estímulos de espectro emocional, pacientes que de repente están con estado de angustia, hiperexcitación, que hayan renegado de repente, pues entonces todos esos cambios de ánimos también pueden producir que este paciente tenga asma o esta paciente, ¿no? Así como eso, también hay otros tipos de asma, hay asmas específicos a la aspirina, hay asma laboral, lamentablemente ese es un problema porque, por ejemplo, nos ha tocado tener pacientes con asma al polen y son jardineros, entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestros pacientes? Pues pedirles que se alejen de la causa de su alergia, pero ¿cómo pedirle a un jardinero que se aleje del polen? O sea, es pedirle que deje de trabajar en lo que sabe hacer, entonces eso es una cuestión muy difícil. Entonces hay así varias maneras de encontrarse este problema del asma, pero bueno, lo importante es hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Está ya con nosotros la doctora Ruiz. Doctora Ruiz, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, doctor,
puede ser que muchos tengamos asma porque no todos son muy agresivos. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿En base a qué síntomas nos damos cuenta si somos o no asmáticos? Una característica del asma es de que, les decía hace un momento, que tiene periodos de intermitencia. Momentos que puede estar con una dificultad respiratoria amplia, intensa, incluso llegar a estados muy graves y incluso empezando inclusive de fatigas tan leves como un leve cansancio, pero a momentos puede estar totalmente sano. Bueno, lo importante es, como les decía hace un momento, pues la mayor parte de estos casos tienen un componente alérgico, entonces ese paciente que tenga dificultad respiratoria, que tenga ruidos en el pecho, esos silbidos, que tenga esa intermitencia, más aún si tiene algún cuadro alérgico evidente como una rinitis, entonces tiene que tener en cuenta de que ese paciente puede tener alergia, puede tener asma. Y es muy importante hacer este diagnóstico porque hay muchos pacientes que van a la consulta y dicen, doctor, yo tengo asma. Dice, o sea, parecería que ya van con su diagnóstico y hay que diferenciar muy bien de lo que es el asma como entidad, como patología, como enfermedad, de la mal dicha dificultad respiratoria a veces que se denomina asma. Mucha gente que pues de repente la gente con poco conocimiento de lo que es la medicina en general dice tengo asma simplemente a la sensación de tener falta de aire y eso entonces esa sensación de falta de tener aire pues no es asma, simplemente es una disnea o una dificultad de respirar, no es asma. Entonces el asma es una enfermedad en realidad es un síndrome que hay que ir pues diagnosticándolo desde el punto de vista diagnóstico, como estábamos hablando en los antecedentes, y obviamente pues ya cuando hay sospecha pues tendremos que recurrir a algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Doctor García, el hecho de que algunos niños, bueno muchos dependiendo de la época del año en la que estemos, tienen el problema de hiperreactividad bronquial, ¿será que el tener esta hiperreactividad bronquial sugiere que en el futuro podamos desarrollar asma? El término hiperreactividad bronquial significa una reacción exagerada de los bronquios a cualquier estímulo. Entonces, estos pacientes con hiperreactividad bronquial obviamente tienen mucha posibilidad de desencadenar asma. Entonces, cualquier niño, en todo caso estamos hablando de niño, de que tenga una reacción exagerada a un estímulo, de repente un niño que pues por un simple resfrío empieza a toser y a tener sibilancias, dificultades respiratorias y obviamente un cuadro que no cede con una terapéutica convencional, en ese niño estamos pensando que está resfriado, le dan antigripales, piensan que está con una bronquiolitis, una bronquitis, le dan antibióticos, no cede con nada de eso y pues de repente pues tenemos que hacer el diagnóstico de asma y le damos un antialérgico y con eso pues se controla. Entonces estos niños pues es muy importante establecer de que pueda tener esta hiperreacción a cualquier estímulo y pues ese paciente es candidato lamentablemente a tener asma, pero no se asuste la gente, la población, las mamás en especial, porque si tiene asma pues no es para asustarse, es un problema de que si se lo detecta a tiempo pues puede ser perfectamente controlado durante toda la vida si es que es necesario o a veces inclusive controlarse durante la infancia y pues posteriormente el niño puede no tener nunca más problemas. Y doctor, si nosotros tenemos a una persona que tiene asma, porque a veces se convierte en una urgencia, ¿qué es lo primero que debe hacer esta persona? El asma es una enfermedad crónica, pero evidentemente, como usted dice, hay episodios en que pues estos pacientes tienen esta dificultad respiratoria muy abrupta, en episodios tipo ataques que se les cierra los bronquios, sienten una sensación de pesadez, ahogo, que se les oprime el pecho acompañado de silbidos, una gran dificultad respiratoria, ya estamos hablando de una crisis asmática o de un estatus asmático, entonces son cuadros muy severos que si no se los trata, pues son pacientes que incluso lamentablemente pueden complicarse, incluso si no es terapia intensiva hasta fallecer, ¿no? Entonces todo paciente que tenga esta descompensación aguda, que pueda ser una crisis, asmática, pues obviamente si es que no sabe su diagnóstico tendrá que ir a un centro médico. Si él conoce de su enfermedad, pues
Estas crisis asmáticas pueden ser controladas en la misma casa, porque el paciente, justamente una de las de lo primordial del tratamiento es la prevención y que el paciente además sepa manejar su asma. Entonces, los pacientes con asma pues tienen que tener una tarjeta en lo posible en el carnet que los identifique como asmáticos, una tarjeta donde diga que tenga alergia a determinadas cosas y manejar su inhalador inclusive en la mano, ¿no? Entonces estos pacientes generalmente manejan su inhalador en el bolsillo o en la bolsa si son las señoras, y pues si tienen un problema en ese momento de dificultad respiratoria pues inhalan y pues pueden controlar y evitar mayores complicaciones como es la crisis asmática, ¿no? Muchas veces las crisis son secundarias a factores ambientales, doctor. ¿Es posible detectarlos o es que directamente tenemos que recibir el tratamiento? Lamentablemente el asma por lo general es multifactorial. ¿Qué quiero decir con eso? De que pues un paciente puede ser alérgico al polen, como habíamos dicho, pero no necesariamente solo va a ser alergia al polen. Entonces, como usted dice, este paciente tendrá que estar atento a cualquier cambio extraordinario en su vida cotidiana. Como usted dice, la contaminación inclusive puede producir una descompensación. Es justamente los pacientes asmáticos que se descompensan en esta época de cambios bruscos de temperatura, sumado obviamente a que estamos hablando de un grado de contaminación variable. La Paz, como otras ciudades grandes, está muy contaminado, la polución es tan grande que sumado a estos cambios de temperatura hacen de que pues esa hipersensibilidad bronquial que hablábamos pues produzca un espasmo tan severo de que pues esos pacientes pueden entrar a una crisis y llegar a hospitalización. En esta parte, doctor, usted ha traído justamente un equipo que sirve para hacer una prueba. ¿De que podemos mostrar algo así? Necesitamos hablar más del asma, pero para que la gente sepa qué es este equipo. Y hablamos del diagnóstico entonces, doctor, y eso es importante, pues la parte clínica sí es fundamental, los antecedentes, etcétera, pero pues cuando ya tenemos una sospecha clínica, tenemos que recurrir a algunos exámenes de laboratorio. Examen de sangre para ver cómo están los glóbulos blancos, si hay eosinófilos, marcadores de alergia, etcétera, etcétera. Dentro de algunos otros exámenes, aparte de la radiografía, tenemos unos equipos que se llaman espirómetros. Este, por ejemplo, es un sensor, es un espirómetro portátil que se conecta a la laptop directamente, es un espirómetro de consulta. Esta prueba, que se llama prueba de función respiratoria o espirometría, es tan sencilla de realizar, pues simplemente se conecta al paciente. Obviamente le explicamos al paciente que esta es una prueba no invasiva, es una prueba tan sencilla que pues se le pide que simplemente respire a través de esta boquilla desechable que vamos a utilizar, y esto obviamente vamos a conectarlo a una computadora que tiene un software, y pues este aparato pues va a hacer de que se pueda medir el flujo de aire, el ingreso, la salida de aire, la cantidad de aire, la velocidad, muchas características del aire que el paciente va a ir eliminando y aspirando, además que nos van a permitir saber si este paciente tiene una reacción alterada de los bronquios, una hiperreactividad como estamos comentando. Inclusive no solamente nos sirve para diagnóstico, nos sirve también para ver la respuesta a los broncodilatadores. Entonces este aparato que se llama espirómetro, que hay muchas obviamente variedades, este simplemente uno portátil de bolsillo. Ahí en el consultorio tenemos un estacionario grande, pues que el principio es al final el mismo, que nos permite ver la capacidad funcional del pulmón y determinar si tiene obstrucción. Entonces, ¿Le parece bien si hacemos algo? Miren, nosotros queremos que usted sepa cómo se hace la prueba, y necesitamos tenerlo usted con la computadora para que la gente vea que realmente es algo que no es invasivo y que podemos hacer muchos diagnósticos, o nos puede hacer de mucha utilidad. ¿Le parece si el día miércoles podemos hacer esta prueba, doctor, o el día viernes? Perfecto, cuando ustedes gusten vamos a traer todo el equipo, ya, ese equipo portal, y podemos hacer incluso estudios, y pues incluso me animo a lanzar una idea de que pues de repente pues hay muchas personas entre la audiencia de que pues necesitan este estudio y no tienen condiciones económicas. Como colegio médico podemos aportar para pues hacer estudios gratuitos a las personas que realmente necesiten, ¿no es cierto? Esa es una magnífica
idea, doctor. Yo le voy a obsequiar toma todo primero por estar en el programa. Y está un compromiso aquí con el doctor García, presidente de la Sociedad de Neumología, pues que estaremos el miércoles y el día viernes estaremos con él. Doctora Ruiz, nos tenemos que ir, el tiempo ha quedado corto. Lamentablemente se terminó, pero ya hay el compromiso del doctor Marco Antonio García, médico neumólogo del Instituto Nacional del Tórax, además presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología actualmente. Muchas gracias, doctor García, y muchas gracias, queridos amigos que nos han seguido hoy desde sus casas. Muy buenas noches, nos vemos el día miércoles a las 19 horas. Alemana. Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Hospital Corazón de Jesús. Alpura.